nosotros al teléfono Paz Millet, que es analista internacional y académica del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile. Paz, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola, muy buenos días. A ver, analizar la figura de Alberto Fujimori es siempre conflictivo, digamos. Por una parte, muchos peruanos lo recuerdan como el hombre que venció al terrorismo del MRTA y de Sendero Luminoso. Otros lo recuerdan por la matanza de Barros Altos y La Cantuta, la disolución del Parlamento y, algo no menor, las esterilizaciones forzadas de mujeres en las zonas de población indígena. ¿Cómo deberíamos evaluar la figura de Fujimori? Bueno, yo creo que primero desde el origen, ¿no? Fujimori es una persona que viene de fuera de la política, un ex rector de la Universidad Agraria, que desde el inicio ya genera contradicción y cuestionamiento, porque él se enfrenta a una campaña electoral contra Mario Vargas Llosa y finalmente lo vence y aplica lo que había postulado Mario Vargas Llosa. O sea, desde el inicio ya hay una figura que genera cuestionamiento. Y cuando asume, inmediatamente cuando el escenario en el Parlamento se le presenta difícil, él hace un autogolpe, que significa que, ¿no es cierto?, interviene en el Poder Judicial, disuelve el Congreso, que finalmente responde a las presiones de la comunidad internacional y llama a unas nuevas elecciones parlamentarias, pero que desde ese momento hace cambios notables en el Perú porque convoca a una elección para un parlamento unicameral, ¿no es cierto?, y no bicameral. Y desde ahí empieza a concentrar cada vez más poder. Efectivamente hace una serie de gestiones en favor, ¿no es cierto?, de la lucha antiterrorista. Efectivamente, ¿no es cierto?, disminuye la hiperinflación en que estaba Perú. Pero en ese ámbito, cuando empieza a desarrollar toda esa política, comete, ¿no es cierto?, crímenes de lesa humanidad y genera una de las redes de corrupción más importantes que ha habido en el Perú, en conjunto con Vladimiro Montesinos, ¿no es cierto?, y que afectó muchísimo la política peruana. Sí, recuerdo que ya trabajaba en el área internacional en esos días y Vladimiro Montesinos fue acusado por todos los delitos que contempla el Código Penal peruano, algo que yo no recuerdo que tuviera precedente ni en Perú ni en ninguna otra parte. No, la verdad es que lo que ahí ocurrió es un tema de la máxima gravedad porque se chantajeó, ¿no es cierto?, a través de los Vladivideos y se estableció una red de corrupción que involucraba desde medios de comunicación, jueces, ¿no? Había intervenido completamente el sistema judicial, el sistema político, y cuando sale ese escándalo es que Fujimori, ¿no es cierto?, huye de Perú y renuncia desde Japón. Entonces, pero eso, el costo de todo ese proceso aún está en Perú. O sea, el Congreso sigue siendo unicameral, con muchísimas dificultades, sigue la lógica de una política muy difícil de gobernar, y también, ¿no es cierto?, las redes de corrupción, más allá de todo lo que se ha trabajado, sigue. Y no hay que olvidar que cuando Fujimori sale, es tan profundo el daño que se ha generado en la política peruana, que se trabaja en un acuerdo nacional, que hoy es el paraguas político de muchas de las acciones que se desarrollan en el Estado peruano, pero que hablan de crímenes muy profundos. Fujimori, ¿no es cierto?, había sido condenado a 25 años de cárcel, acusado de crímenes gravísimos de lesa humanidad. Sí, la matanza de Barrios Altos y La Cantuta. Ahora, el legado de Fujimori en ese sentido es brutal. Yo recuerdo cosas verdaderamente increíbles, como comprarle aviones MiG a Bielorrusia, y siempre se rumoreó que eran aviones en mal estado, que en realidad son aviones que se usan para sacarle repuesto para los aviones que están buenos. La Fuerza Aérea Peruana organizó una demostración de que los aviones estaban buenos y el avión se cayó en plena demostración. Que fue una cosa, para los que seguíamos ese tipo de temas, fue impresionante, porque eso se llama hacer el ridículo y además dejar en descubierto esta red de corrupción. Y hubo un momento en que Fujimori, que le gustaban los golpes de efecto mediático, se paseaba arriba de los autos buscando a Vladimiro Montesinos, hasta que
cuando Vladimiro cayó, él tuvo que irse a Japón porque si no caía, me parece a mí que caía preso él también. O sea, por supuesto, porque además la denuncia, yo recuerdo haber estado en Perú cuando sale el primer Vladivideo, que era, ¿no es cierto?, contra el congresista Couri. Y en ese momento, o sea, todo el Perú sabía que venían muchas más cosas y que esto era una acción muy profunda, estar en una red que estaba involucrado todo el mundo. Habían intervenido los canales de televisión, habían creado prensa chicha, que se llama, chicha, ¿no? Con medios de comunicación muy baratos y que, por ejemplo, actuaba en contra de determinados actores también a nivel internacional. Entonces, él además tenía golpes efectistas, ¿no es cierto? Porque es bien interesante porque él, por ejemplo, vivía en Palacio de Gobierno, ¿no? De una manera muy austera, pero además no se insertaba en la sociedad peruana, no era reconocido, ¿no es cierto? No era reconocido como uno más dentro de la élite. Entonces no hay que olvidar que cuando libera, por ejemplo, a la embajada de Japón, él va en un bus con los rehenes liberados y va en la puerta, ¿no es cierto?, ondeando la bandera, con la puerta abierta y ondeando la bandera. Después, no hay que olvidar también que él fue acusado de maltrato contra su mujer, ¿no? Él se divorcia y su hija Keiko asume como primera dama, pero la ex primera dama acusa, ¿no es cierto?, maltrato increíble, ¿no? Y psicológico, físico. Entonces, es una figura que tiene su, ¿no es cierto?, para Perú significa el que le terminó con la hiperinflación, con el terrorismo, pero se reconoce que tiene profundos cuestionamientos en la figura de Fujimori. Sí, los Vladivideos fueron básicamente toneladas de imágenes en las que grabó Vladimiro Montesinos a cómplices de corrupción, a personas que básicamente accedieron a favores. Yo recuerdo haber ido a Perú en esos días a cubrir el caso de Luchetti, que estaba en una planta, en un humedal, y que le decían que no podía operar ahí. Y al lado había un local de 3M que tira al agua químicos mucho más dañinos que Luchetti. Yo recuerdo el video de Vladimiro con Luksich. Sí, estaba con Gonzalo Meléndez, el que era gerente general de Luchetti en ese momento. Y es interesante porque ese video es el primero, el Congreso peruano reúne los Vladivideos y es el primero que sale, ¿no? Y en ese momento era en los pantanos de Villa la construcción. Y no solamente estaba 3M, sino que más allá había un matadero. Sí, es cierto. Es cierto. O sea, y Luchetti había construido una planta de última generación, pero se habló de que esa era una zona protegida. Y lo que pasa es que además Luchetti se vio en medio de la pelea que tenía Fujimori con el que entonces era el alcalde de Villa, y que era su de Lima, y era su máximo contendor en la próxima campaña presidencial, ¿no? Sí, lo recuerdo perfectamente por la manera en que el alcalde se perfiló con esa oposición a la situación en general. Ahora, eso fue uno más de los casos que involucraron a todo tipo de autoridades. Tú me decías, Paz, que esto continúa hasta el día de hoy, que el legado de Fujimori, por ejemplo, en este parlamento unicameral y en una bancada fujimorista que es capaz de venderse al mejor postor, o sea, fue la que apoyó al presidente que liberó a Fujimori, Kuczynski, y que después lo desbancó, lo defenestró. O sea, no, lo que pasa es que aquí hay varias cosas, ¿no? Hay una opción, ¿no es cierto?, de un Congreso unicameral que ha hecho mucho daño, porque en la práctica eso está unido a congresistas tránsfugas que se cambian de partido permanentemente y que es un elemento que ha hecho mucho daño a la política peruana. Pero Fuerza Popular
¿no es cierto?, lo que antes era Cambio 90, cuando Fujimori genera un movimiento para llegar al poder, su hija lo convierte en Fuerza Popular, ¿ya?, que en un momento llegó a ser el partido con mayor fuerza en Perú, el único con cobertura nacional en determinado momento. Pero se han involucrado en los más diversos casos. No hay que olvidar que Keiko Fujimori no ha podido nunca llegar al poder porque está acusada, ¿no es cierto?, de haberse involucrado en el escándalo de corrupción de las constructoras brasileñas. Claro. Que significó en Perú, exactamente, que significó en Perú, ¿no es cierto?, que varios expresidentes estuvieran detenidos, ¿no? Humala, Toledo, cuestionamientos también al propio Kuczynski, que tiene que salir del poder, ¿no es cierto?, un Kuczynski que había liberado a Fujimori. Después el suicidio de Alan García. Todo ese escándalo está involucrado y ha minado la figura de Keiko Fujimori. Pero además, para que Kuczynski, ¿no es cierto?, liberara a Fujimori, su hijo Kenji negoció con Kuczynski la liberación a cambio de no votar su vacancia, claro, que Fuerza Popular no votara su vacancia. Finalmente, ¿no?, la justicia peruana se manifiesta en contra, Fujimori tiene que regresar a la cárcel y cae Kuczynski. Hoy Fuerza Popular está muy afectada. Keiko ha reconocido que en la práctica que no tiene capacidad de llegar a la presidencia, y hace solo semanas o un mes se había anunciado que la próxima candidatura era del propio Fujimori, que en la práctica no podía ser candidato porque no había efectuado las reparaciones civiles por las acusaciones que tenía en contra. Sí, y en esa acusación estaban las dos matanzas, Barrios Altos, donde fueron asesinadas 15 personas, incluyendo un niño de 8 años, y de La Cantuta, un profesor y 9 alumnos de la universidad, 9 estudiantes que acusados de del atentado de Tarata, creo que se llama, donde murieron Tarata, en Miraflores. Exactamente, ese es el acto más emblemático de Sendero Luminoso, porque en la práctica demuestra que Sendero Luminoso había llegado al corazón de Lima, efectúa ese atentado en Miraflores, ¿no es cierto?, una comuna que es como Providencia en Lima. Entonces ahí salen a actuar las fuerzas de orden y de seguridad, y por orden de Fujimori, y se comete esos dos atentados a los derechos humanos, que son Barrio Alto y La Cantuta. ¿Cómo explicar que Fujimori, que hasta ese momento había logrado evadir la justicia de su país, cometa un error tan grande como venir a Chile y exponerse a la extradición, que finalmente fue lo que pasó? Porque lo que pasa es que Fujimori hizo una inadecuada visión del entorno, que él va primero a Perú y ve que puede ser detenido, y viene a Chile en un intento de dos cosas: disminuir los cargos en su contra, porque en el proceso de extradición pueden efectuarse, ¿no es cierto?, disminución en sus cargos, pero también porque él confiaba en la cercanía con Chile, porque Fujimori, poco antes que esto ocurriera, él sale del poder el 2000, ¿no?, después de un intento de tercera reelección que es muy cuestionado. Cuando el año 99 él quiere demostrar para esta elección que tiene las dos fronteras en paz, la de Ecuador, ¿no es cierto?, y la de Chile, y negocia con Frei la suscripción del acta de ejecución de 1999, ¿no?, que resuelve uno de los puntos pendientes del Tratado del 29 sobre unas instalaciones que Chile tenía que desarrollar en beneficio del Perú. Ese acercamiento desarrollado en el último periodo de su mandato, frente también con otro acercamiento económico en temas comerciales, le hacen pensar que él puede tener un mayor apoyo de Chile, ¿no? Y no pensó que se iba a desarrollar el proceso de extradición y que finalmente iba a tener que retornar a Perú. Y el hecho que tú señalas de que pretendía disminuir los cargos es porque cuando se extradita a alguien, atendido a la posibilidad de que haya cometido determinados delitos, solo se le puede juzgar por esos delitos. Exactamente, pero después es interesante porque Fujimori se le extradita, efectivamente se reducen los cargos en su contra,
Pero durante estos últimos años que él estuvo preso, la justicia peruana hizo una serie de requerimientos a la justicia chilena para ampliar los cargos. Entonces, él en estos momentos estaba condenado a 25 años, que se le hubiera sacado por razones humanitarias de la cárcel, no hacía que los cargos en su contra se hubieran eliminado. Vamos a tener en Perú el mismo escenario que en Chile, digamos, un país dividido en torno a la memoria de Alberto Fujimori. Sí, el Perú está muy dividido en torno a su figura. La verdad es que hay un sector importante que dice que convocaba a un nuevo Fujimori, sobre todo respecto a esta crisis que ha tenido el último tiempo, ¿no? Con la imposibilidad de los presidentes de terminar su mandato. No hay que olvidar que este mandato de Dina Boluarte surge después de una salida, ¿no es cierto?, de Castillo, que intenta hacer un autogolpe similar al de Fujimori, pero el que no tiene el apoyo. Entonces, ahora hay una figura que dice que hay una parte de la población que decía que debía retornar Fujimori, pero mientras hay otra parte de la población que reconoce los costos de su gestión y lo que ha significado respecto a debilitar, ¿no es cierto?, la política peruana, la importante red de corrupción que él generó, ¿no? Y la acción, porque él concentró el poder en torno a su figura. Él en la práctica hizo una autocracia, ¿no? Una democracia autoritaria. Entonces eso sin duda divide al Perú. Yo recuerdo, ahora que lo menciona, la alteración del Tribunal Electoral, que él cambia a los integrantes, que es básicamente lo mismo que hizo Menem en Argentina cuando amplía el número de integrantes de la Corte Suprema, y algo parecido a lo que se acusó en su momento a un presidente brasileño, no recuerdo cuál era, pero que era un problema para Latinoamérica, donde se estaban fortaleciendo las imágenes, o sea, caudillismo, y debilitando las instituciones. Exactamente. Miren, hay un tema bien interesante. Cuando Fujimori hace el autogolpe, había un marco en la OEA, ¿no es cierto?, para abordar el tema de la democracia. Y cuando Fujimori dice, claro, voy a volver a la situación pasada y voy a convocar elecciones. Pero no volvió a la situación pasada, ¿no? Convocó a elecciones, pero con una situación distinta, y gran parte de la oposición no se presentó, ¿no es cierto? Uh-huh. Entonces eso llevó a decir, aquí las normativas, ¿no es cierto?, todo lo que significa los procedimientos que estamos trabajando a nivel regional no están siendo satisfactorios, y entre otras cosas llevó a debatir una carta democrática que hoy es la que está, ¿no es cierto?, imperando en el marco de la OEA, porque lo que hizo Fujimori en la práctica demostró que no estábamos siendo capaces de resolver, ¿no es cierto?, los desafíos que se enfrentaban en la democracia. Entonces es interesante cómo él y su gestión ha significado todo un debate en torno a ciertos elementos fundamentales que nos rigen a nivel regional. Paz Milet, analista internacional y académica del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile, muchísimas gracias por el tiempo y por toda esta enorme cantidad de conocimiento que uno tiende a olvidar después de tanto tiempo sobre el gobierno siempre polémico de don Alberto Fujimori. Muchas gracias. Gracias.